difícil, en una situación de enfermedad, en una situación donde estamos a punto de perder la vida, en una situación donde estamos a punto de perder nuestra familia, de perder nuestro matrimonio, de perder a nuestros hijos, en una situación donde solamente el que puede dar una solución se llama Jesucristo de Nazaret. Por eso dice el Señor, acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. La juventud, tarde o temprano, hermano, va a pasar. Y podemos decirle a un joven, como te ves, me vi, pero como me ves, si Dios te permite, un día te verás. Mire que ¿cuántos llegamos aquí con pelo negro? Otros ya estamos con el pelo blanco y otros ya sin pelo. Pero son las etapas de la vida que no vamos a poder evitar, hermano. Algunos llegamos jóvenes, brincábamos como venaditos, pero hoy ya no podemos ni levantar los tobillos, hermano. Y cuando llega esa etapa, quisieras o dices entre ti, ¿cómo quisiera saltar como él? ¿Cómo quisiera levantar mis manos como el hermano o la hermana? Pero llegó la etapa en que ya no podemos hacer eso. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, ya no puedo disfrutar de ello. Llega la etapa, hermano, donde es la etapa o la edad de oro, donde tenemos que orar por todo, porque hasta el aire se te va, hasta el aire que te golpea te duele. Pero dice la palabra del Señor, dice, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Mire de qué forma poética Salomón narra cómo la vida del hombre va cambiando, se va transformando y va de esa etapa o va pasando de una etapa a otra. Y en estos versículos Salomón nos ilustra esa gran verdad que no podemos negar, que todos vamos a llegar, si Dios lo permite, a envejecer, y que todos en algún momento vamos a morir. Y esto el día de hoy nos tiene que hacer reflexionar en cuán breve es la vida del ser humano. Generalmente, cuando se es joven, nunca pensamos en que un día vamos a morir, ¿sí o no? Tenemos la fuerza, el vigor, la vitalidad y nos sentimos Superman. Sin duda, creemos que por estar jóvenes la muerte no nos va a alcanzar. Pero déjame decirte, joven y amado amigo, hermano que nos escucha, que desde que nacemos la muerte ya empieza a perseguirnos. Desde que nacemos la muerte ya está buscando a cada uno de nosotros. La juventud, la vitalidad, la agilidad y el vigor se van perdiendo conforme vamos aumentando en edad. Pero a veces, hermano, el ser humano vive su juventud entregándole todo al mundo, entregándole su vigor, su vitalidad y su esfuerzo a los deseos de su naturaleza pecaminosa. Démosle gloria a Dios, mis amados hermanos, que hoy estamos aquí, hermano, que Dios nos ha dado esa oportunidad, que aún de que estés ya en una edad de 40, 50, 60 o 70 años o más, Dios te ha dado la oportunidad de poder gozar de su presencia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Por eso Salomón dice, acuérdate de tu Creador
en los años de tu juventud. Porque un día vendrán los días malos. Un día llegará la enfermedad a tocar a tu puerta. Un día llegará que estarás perdiendo el vigor y la vitalidad que tenías en tus años mozos. Y entonces dirás, no tengo en ellos contentamiento. Lo cierto, la verdad, mis amados hermanos, que no solo los jóvenes deberían de acordarse de Dios antes de que vengan los días malos, sino cada uno de los que hoy aún tenemos vida y respiramos en esta tierra, el aire de esta tierra, porque la palabra de Dios dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Alaba al Señor con todo tu corazón. Pues esto nos lleva a reflexionar, mis amados hermanos, que nuestra fuerza, nuestra vitalidad, como punto número 1, un día van a desaparecer. Cuando jóvenes o cuando era adolescente, una persona de edad, yo llegaba del campo, 12, 13 años, no llegaba cansado, yo tenía ese vigor y esa vitalidad, y veníamos después de estar una jornada en el campo con los rayos del sol ardiente todo el día, y llegábamos y nos íbamos al río a bañar. Y esa ancianita decía, niños, no lo hagan, les va a hacer daño. Pero como estabas en la vitalidad, no pasa nada. Pero conforme llega la etapa y pasan los años, ahora dices, ¿por qué me duelen las piernas? ¿Por qué no escuché la voz de esa persona que nos decía, no te metas al agua helada si vienes con el cuerpo caliente? Te va a hacer daño. Pero no entendemos hasta que estamos en esa situación. Quizás tú has pasado por otra situación, pero reflexiona en este día, amado hermano, amigo que nos escucha a través de la transmisión, que los años un día llegarán a tu vida, si Dios lo permite, y tu juventud se habrá ido. Y de forma poética, Salomón nos explica cómo el hombre, el ser humano, va perdiendo ese vigor, esa vitalidad, esa agilidad, y el cuerpo va envejeciendo. No nos damos cuenta, amado hermano, hasta que vemos manchas en nuestra piel, las patas de gallo aparecer, el pelo que se empieza, dices, pues si antes tenía abundancia de pelo y hoy ya se empieza a ver la coronita. Y entonces te das cuenta de que los años han pasado. Y vemos que la vejez empieza a llegar a nuestra vida. Y vemos en estos pasajes, en estos versículos, una metáfora de cómo Salomón lo describe y lo llega a comparar como una casa vieja, que incluso la llegada del invierno, o asemeja el invierno la llegada de la vejez a la vida del hombre. Y vemos cómo este proceso de envejecer en muchos de nosotros ya empieza a notarse. ¿Cuántos dicen amén? Hace 22 años, pues no estábamos de esta manera físicamente, ¿verdad? Nuestro físico era diferente, pero también estos años nos han llevado al conocimiento de la palabra de Dios. Y los que hemos entendido que este proceso es para hacernos madurar, es el momento de reflexionar, y lo estamos viendo hoy con nuestros hermanos de Haití que lo están viviendo. Demos gracias a Dios que no estamos en esa situación, pero no estamos exentos de que eso pueda suceder, porque el pueblo de Dios empezará a ser perseguido. Y es necesario que hoy reflexionemos
que si aquí o hasta aquí el Señor nos ha dado la oportunidad de llegar a esta etapa de nuestra vida, hemos dejado muchos de nosotros la juventud y hemos entrado a la etapa del envejecimiento. Ya muchos de nosotros es el momento de decir: Señor, antes de que mis lámparas se apaguen, antes de que se oscurezca, porque continúa diciendo: antes de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. En otras palabras, es decir, en algunos de nosotros, muchos de nosotros, ya tenemos que hacer uso de esto, porque nuestra vista natural ya no es cuando teníamos 20 años. Vamos perdiendo la visión y es necesario hacer uso de esto, o muchos otros ya han perdido la visión completamente. Cada año, y usted se dará cuenta, o ya se ha dado cuenta, muchos de nosotros ya nos hemos dado cuenta. Antes teníamos una Biblia con letra más pequeñita y no había problema, la podíamos leer sin problema. Después empezamos a ver borroso y dice: voy a comprar una de letra más grande. Y hoy dices: ya necesito una gigante, porque ya no alcanzo a distinguir la letra. Y como de forma poética Salomón dice: antes de que se oscurezca el sol, antes de que pierdas la visión, antes de que ya no puedas leer, entiende que un día vas a morir. Y es importante entender que esa realidad no la vamos a poder evitar, y un día va a llegar ese día. Continúa diciendo: cuando temblarán las guardas de la casa. Las guardas de una casa se comparan con las manos. ¿Cuántos tienen sus manos y pueden levantarlas? Amén. Pero a muchos, hermanos, ya nos cuesta levantarlas, ¿sí o no? Por la circunstancia que sea. Pero si hoy aún las puedes levantar, dale gloria a Dios. Porque si sigues avanzando en edad y llegas a la edad de los 70, 80 o más, si Dios te concede llegar a más de esa edad, después de los 80, esas manos ya no tienen tanto vigor. ¿Y qué empieza a suceder? Necesitamos la ayuda de un bastón, de una muleta, porque nuestras manos empiezan a temblar. Llega el mal del Parkinson, llega el Alzheimer, empieza a atacar el cerebro y empezamos a olvidar muchas cosas. La etapa senil de la vejez. Y luego dice: y se encorvarán los hombres fuertes. Hace 22 años estábamos fortachones, fuertes, pero conforme fueron pasando los años, ¿qué hace el cuerpo, hermano? Empieza a encorvarse. Y es la etapa o el proceso natural de la vida del hombre. Y esto nos muestra que conforme vamos avanzando en edad, si la muerte no nos ha alcanzado, sin duda el punto número 2 nos dice que todos vamos camino a la muerte.